Pues hola otra vez, estamos aquí para ver el segundo paso. Ya hemos tenido el webinar, espero que la mayoría hayáis podido participar o verlo en diferido después. También habéis visto que habían algunos materiales junto a la grabación del webinar, un vídeo bastante chulo para algunas personas que no hayáis podido ver el webinar. También os recomiendo ver el vídeo donde hablamos de toda la metodología con testimonios, son los protagonistas, las protagonistas quienes hablan de sus experiencias en APS, y entonces os puede servir también, y hablamos mucho de cómo es una propuesta de educación transformadora, que al final es algo que queremos insistir y que nos llevemos todas y todos del curso, ¿vale? Entonces, en este segundo paso, que es el de iniciación, como os comentaba el primer día, vamos a ver, aquí, ahora. Vamos a ver 7 pistas, ¿vale? Mirad, estas pistas están basadas en las 4 estrategias básicas que Roser Valde, que es una de las exponentes y referentes en APS, compañera de la red estatal de APS, donde Interred también participa, con la que hemos aprendido nosotras desde luego desde el principio y disfrutado muchísimo. Bueno, pues Roser, para lanzar y motivar también al profesorado, ella habla de 4 estrategias básicas, ¿no? Y nosotras le hemos dado una vuelta con la experiencia que venimos desarrollando también en estos años y las hemos convertido en 7 pistas, que son estas 7 que veis aquí, ¿vale? Y que nos pueden permitir iniciarnos en la metodología. La primera pista es transformar. Vale, vamos allá y os cuento. ¿Qué significa transformar? Bueno, es la más sencilla y es una de las que también nos hablaba Roser. En todos los centros, en vuestra práctica educativa, conocéis o cerca, porque sea vuestra o en vuestros compañeras, compañeros, algún tipo de experiencia en la que podéis inspiraros o de la que ya se ha institucionalizado en el centro, ya la habéis venido trabajando, que pueda tener pues, un impacto solidario, que sea una acción que tiene pues, un voluntariado. Bueno, diferentes experiencias que si les damos una vuelta, las cogemos y podemos intentar convertirlas, añadiéndoles o bien un aprendizaje o bien un servicio, ahora lo vemos con detalle, convertirlas en un pequeño proyecto de APS, bueno, no pequeño sino porque es una primera experiencia más piloto, ¿vale? Y desde ahí podemos ir enriqueciendo y enriqueciendo. Para ello tenemos 2 fichas o la ley básica de APS que llamamos, que os la voy a poner ahora, que nos puede servir como referencia, ¿vale? Y es súper sencilla, ¿vale? Podemos tener de primeras una acción solidaria. Una acción solidaria puede ser el Día de la Paz y de repente el Día de la Paz lo celebramos, lo reivindicamos, el Día de la Paz escolar, el 30 de enero, pero hacemos una marcha y no tiene ninguna actividad ni previa, ni posterior, ni más allá. Bueno, a esa actividad le podemos añadir el servicio o la actividad solidaria, en este caso si le metemos, por ejemplo, si introducimos un manifiesto, una marcha por el barrio y invitamos a la asociación de vecinas y vecinos o a el alcalde del municipio o algún representante, bueno, pues ya le estamos metiendo una parte de incidencia y de visibilización y de reivindicación y movilización del alumnado y de toda la comunidad educativa. O sea, que a esa parte de servicio, el servicio no siempre es producir algo que sirva, sino a veces es una movilización o un servicio a toda la comunidad, al bien común, que reivindicas la paz, por ejemplo, ¿no? Entonces, le podemos meter un aprendizaje. Podemos, dependiendo del curso o de los cursos que quieran trabajar o dependiendo de la materia, podemos incorporar muchos elementos de aprendizaje que ya estén en vuestro propio currículum, ¿vale? Si estamos hablando de un centro educativo escolar en primaria, pues desde sociales, desde, bueno, en religión, por supuesto, o en ética, o en valores, o, bueno, desde ahí en un montón, pues también podemos hablar de mates y de datos, de las cifras de la guerra, dependiendo de la edad, de estadísticas, bueno, el contenido estoy segura que es fácil identificar muchos posibles, ¿no? Antes de hacer la marcha y luego tener un impacto o la organización o estudiar la Constitución y desde ahí trabajar con la comunidad de vecinas y vecinos o con el profesorado o sensibilizando, por ejemplo. También podemos irnos a lengua o a inglés o a valencià, hacer manifiestos pequeños en el aula con nuestro alumnado e irnos luego a otros cursos, a otros grupos a sensibilizar a otras compañeras. O si estamos con alumnado de tercero de la ESO o de cuarto ya tenemos o de ciclos formativos, pues podemos trabajarlo desde el uso de tecnologías, desde la grabación de un podcast y estudiar cómo se utiliza, hasta la elaboración de un cómic o de otro elemento, lo introducimos en la asignatura porque tenemos esos contenidos y luego lo trabajamos dentro de nuestra comunidad educativa o fuera, ¿vale? Pero ahí veis cómo
de una actividad podemos añadirle tanto aprendizaje como servicio, ¿vale? Podríamos también tener un voluntariado y en un voluntariado pues a lo mejor podemos estar acudiendo a un centro de menores a hacer actividades con niños y niñas o podríamos estar trabajando con personas mayores, pero a ese voluntariado le podemos añadir un aprendizaje. Si estamos trabajando, por ejemplo, las historias de vida y estamos trabajando pues la pintura en plástica, por ejemplo, y queremos trabajar una disciplina concreta, pues la trabajamos en el centro con los alumnados. Cuando vamos a relacionarnos, a hacer ese proceso intergeneracional con una residencia, que hacemos un voluntariado de acompañamiento, pues en ese caso podemos también trasladar nuestros conocimientos hacia esas personas con las que estamos o a esos niños y niñas. Podemos adaptar los conocimientos y además también podemos incorporar la reflexión, porque a lo mejor si estamos trabajando el impresionismo y estamos haciendo cuadros impresionistas, pero también podemos hacer cuadros impresionistas sobre el cuidado de la naturaleza y reflexionar junto a las personas mayores sobre cómo han cuidado y han vivido ellas el cuidado de la naturaleza, por ejemplo. Y estamos metiendo enfoques, aprendizaje y servicio, ¿vale? Bueno, a una actividad que era un voluntariado. Podemos tener un proyecto de aprendizaje, de investigación, pues imaginaros, yo qué sé, de la situación urbanística, ¿no? De una ciudad, de la accesibilidad y simplemente averiguar cómo está con el proyecto de aprendizaje, cómo están nuestras ciudades o nuestro barrio. Luego podemos hacer un trabajo de campo y verlo y visualizarlo y recoger los datos. Pero si queremos meterle un servicio, podemos hacer una recogida de las deficiencias que hemos visto, de ese mapeo que hemos hecho en nuestra comunidad, en nuestras calles. Podemos compartirlo con, de nuevo, asociaciones del barrio, con alguna de las asociaciones de diversidad funcional que conozcamos, consultarles cómo se sienten ellas y ellos cuando no pueden acceder correctamente o naturalmente como lo hacemos nosotras cuando sí podemos desplazarnos sin esas barreras arquitectónicas, por ejemplo, ¿no? Y estamos metiendo a ese aprendizaje un servicio y así muchísimos. Estoy segura que os vienen a la cabeza muchas más. Y si tenemos aprendizaje y si tenemos servicio, tenemos aprendizaje-servicio, ¿vale? Esta ley es sencilla, pensando si os viene a la cabeza alguna de estas experiencias que se vienen repitiendo en el centro, que os han gustado, que han motivado al alumnado y que podemos incorporarle algún elemento más, ¿vale? Cuando aquí os ponía unos pequeños ítems, ¿no? Pues cogemos la actividad o el proyecto que tengamos. Tenemos aprendizaje, le añadimos o el aprendizaje o el servicio. Intentamos pensar si conocemos alguna entidad en la zona o nosotras o otros compañeros del centro, del profesorado, en las familias de nuestro alumnado que trabajen o directamente porque es una entidad famosa, mira, sabemos que tal entidad trabaja en esto, ¿por qué no nos ponemos en contacto con ellas y ellos? Pues venga. Y luego otra opción es cuando ya tenemos una experiencia que ya tiene más elementos, también le podemos dar una vuelta e intentar, nosotros tenemos esta ficha, la vais a poder descargar, la llamamos la hora de transformar una experiencia o una actividad y a raíz de los 12 componentes de un buen proyecto de APS, que también luego ya os contaré, que hemos visto también en el webinar, podemos preguntarnos, ¿tiene mirada de cuidados? ¿Sí o no? ¿Cómo la tiene? ¿O cómo la introduciría? Y lo rellenamos aquí. ¿Hay reflexión de los aprendizajes? ¿Estamos haciendo una evaluación? Sí, no, vale, pues empezamos a pensar cómo haríamos la evaluación. Y así el resto de elementos que podemos incorporar para ir cada vez construyendo un poquito más nuestro proyecto de APS. La difusión, la celebración del proyecto, si hay trabajo en red o no trabajo en red. Si el trabajo en red es interno, en el centro o en la comunidad educativa y queremos salir introduciendo el próximo curso a una entidad externa. Bueno, pues es un pasito más. No hay que dar todos los pasos de golpe, ni mucho menos. Eso nos puede suponer dar muchos pasos para atrás. Es importante visualizar dónde nos gustaría llegar, marcarnos una meta e ir dando pasitos poco a poco. Esa es la propuesta que os hacemos desde Interred y además os invitaremos, como veréis, a no hacerlo solas, ¿vale? Bueno, pues esta sería la primera pista, que es la de transformar una experiencia. Una segunda opción, muy buena idea, es copiar una experiencia que ya existe. Tenemos, por suerte, un montón de profesoras y profesores de centros educativos, de centros de educación no formal, que están desarrollando proyectos de APS en toda España y en todo el mundo, he de decir, porque ya conocemos y tenemos contacto con otras redes internacionales. Hay un montón de experiencias que se pueden acoplar a vuestra realidad. Experiencias de infantil, experiencias de ciclos formativos, más sociales, más técnicas, hay de todo. Entonces, aprovechemos ese conocimiento y esa energía que otras personas han puesto para el mismo fin que nosotras, que es transformar nuestro mundo, mejorarlo, aportar nuestro granito de arena y impulsar el protagonismo de nuestro alumnado.
pues aprovechemos estas experiencias. Os pongo 2 ejemplos, pero os podría dar muchísimos más. La publicación de la red APS son 100 buenas prácticas de APS, ¿vale? Pues esta es fantástica, tenéis 100 proyectos distintos, organizados también por diferentes etapas y demás. Nuestra propia guía, la guía de pistas, ¿vale? En esta guía pues, tenemos 25 proyectos en concreto que hemos apoyado y acompañado desde Comunidad Valenciana, desde Interred en la Comunidad Valenciana. Podéis entrar también en la web de la red estatal de APS, que es redaps.net, bueno, es fácil. El grupo promotor de APS en la Comunidad Valenciana también tiene experiencias. El blog de Roser Valde siempre ha tenido un montón de experiencias que ella ha acompañado o que ha querido visibilizar. Podemos elegir, buscar en función de nuestro grupo e intentar adaptarlo, ¿vale? Y probar, e ir probando. Bueno, esa sería una muy buena idea, copiar un proyecto que ya está hecho y que ha funcionado. Otra buena idea es soñar, porque si no soñamos no avanzamos muchas veces. Entonces, intentar visualizar qué nos gustaría, qué nos imaginamos, cómo nos veríamos, cómo veríamos a nuestro alumnado, qué intereses tienen. Y en función de ese sueño, pues ir esbozando un posible proyecto, nuestra idea, ¿vale? ¿Qué nos gustaría transformar? Pues a nosotros nos preocupa, en esta clase hemos hablado mucho sobre el cuidado de nuestro barrio o sobre el ocio de los adolescentes o sobre, vemos que es la violencia machista. Bueno, estas problemáticas que sentimos en el aula, pues que me gustaría hacer algo con esto, ¿no? Nuestro alumnado está implicado, motivado cuando hablamos de esto, ¿por qué no pensamos, ¿no? En función de la edad del alumnado, estamos hablando, porque aquí podéis salir profes desde infantil hasta ciclos formativos, también podríamos hablar de universidad, aunque ahora en este caso no lo hemos abierto ahí. En función de la edad de los protagonistas y las protagonistas, vamos a generar más o menos reflexión. Vamos a intentar siempre generar reflexión, pero vamos a darle más protagonismo, más participación en función de su madurez y de su proceso, por supuesto, y también conociendo el grupo. Hay grupos más activos, otros menos. Bueno, entonces, desde ahí, ¿qué os proponemos? Bueno, pues podemos visualizar qué ámbitos o qué temáticas, nosotros aquí recogemos unas cuantas, bastante amplias, pero podríamos identificar alguna más, seguro, y también qué posibles acciones, qué ámbitos y qué acciones. Vale, lo vamos a ver aquí. A ver, para que lo veáis un poquito más grande. Por ejemplo, los ámbitos, pues puede ser consumo responsable, participación ciudadana, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con la participación en nuestro municipio, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, ¿vale? Trabajar en derechos humanos, cualquier realidad, derechos de la infancia, derechos de cualquier colectivo o minoría, todo el tema de interculturalidad, trabajar y apoyar alguna causa de una ONG, de cooperación internacional, ponemos aquí, pues de una ONG de desarrollo internacional o de una ONG local, cualquier tipo de campaña que estén promoviendo y que pueda tener interés en nuestra comunidad educativa. La protección del patrimonio cultural, también hay un montón de proyectos y es un ámbito importante, ¿no? Reconocer para favorecer la diversidad y la riqueza intercultural también tenemos que cuidar nuestras raíces, nuestra cultura y nuestro patrimonio. Todo el tema de trabajo en diversidad funcional, el intercambio generacional, ¿no? Intentar generar una sociedad cada vez más inclusiva. Hay un montón de proyectos en esta línea de trabajar con personas mayores, con personas con diversidad funcional, generando unas relaciones horizontales de reconocimiento, de cuidado mutuo, de corresponsabilidad ante una causa, ¿no? Y trabajar juntas de repente plantando árboles. Aquí trabajamos con AFEMPES en el Colegio del Armelar, por ejemplo, quinto de primaria, y trabaja plantando juntos, después de muchos más elementos en el proyecto, reforestando el río Turia, en los alrededores del río Turia, con las personas usuarias de AFEMPES y el alumnado de quinto de primaria. O sea que ni siquiera es el servicio, lo hacen juntas, hacen las dos un proyecto de aprendizaje y haciendo un servicio juntas a la comunidad y a la sociedad, en este caso, para el cuidado de nuestro entorno, ¿vale? En equidad de género, sostenibilidad, como os decía, podríamos hablar de salud, podríamos hablar de algún otro ámbito, ¿vale? Esto nos puede dar un mapa de hacia dónde, qué causas queremos o qué necesidades queremos profundizar, responder con nuestro proyecto y qué tipo de acciones, ¿no?, puede hacer nuestro alumnado. Bueno, pues desde a través de los aprendizajes que ha adquirido, generar formación y compartir sus saberes. Pues imaginaos, si es alumnado de informática, podría ofrecer talleres gratuitos desde el centro educativo o en la asociación de vecinas y vecinos o en el centro cívico del barrio
a pues, personas que no tienen acceso a esos conocimientos, por ejemplo, en ofimática o en uso básico de ordenadores o bueno, en lo que consideremos, ¿vale? Pero también puede ser si se han sensibilizado o formado en prevención de violencias machistas, en discursos interculturales desde el respeto y desde la convivencia, ¿no? En mediación. Bueno, en cualquier elemento, tanto del contenido vehicular, de la programación de sus materias, como del que va añadido competencial, pueden compartir esos saberes con otros actores de la comunidad que no tengan acceso a eso o que queremos sensibilizar. ¿Vale? Esa sería una de ellas. Hacer incidencia política o incidencia social defendiendo o reivindicando una situación, denunciándola, exigiendo la garantía de derechos para otras personas, para nosotras mismas, para la sociedad, a las personas que tienen la obligación de satisfacer esos derechos, ¿no? Bueno, pues eso es hacer incidencia. Promover el compromiso social de otras personas, de otros colectivos, de nuestras familias, por ejemplo, de la comunidad educativa como actor social, ¿no? Que tiene una responsabilidad también y un papel en la sociedad. Pueden hacer tareas logísticas, tareas como vamos a hacer una carrera para recaudar fondos junto a la ONG. Bueno, pues preparamos y el alumnado, hay un grupo que puede estar trabajando comunicación porque está trabajando en su asignatura y están haciendo la campaña de publicidad de esa carrera. Otros están preparando la animación para los niños y niñas que no puedan correr. Otras personas están diseñando las entradas y están haciendo la parte y los carteles, la parte más artística. Bueno, y así un montón de tareas logísticas o simplemente hacer un voluntariado ese día, preparándose, conociendo bien la causa, sensibilizándose para a las personas que vengan a participar poder contarles lo que están haciendo ese día allí, ¿no? Y por qué, y bueno, un montón de tareas logísticas tanto dentro como fuera del centro. Pueden ayudar a un colectivo vulnerable, a personas vulnerables en una situación y favorecer un proceso en el que con el aprendizaje que han adquirido en el aula generan un servicio ayudando a un colectivo. Sensibilizar, como hemos hablado ya, bueno, pues estas serían algunas opciones y se nos pueden, dentro de estas hay miles de subopciones posibles, ¿vale? Vale, pues ahí tenemos, cuando soñamos nuestra experiencia, en qué nos podemos apoyar, en los posibles ámbitos y en las posibles acciones, ¿vale? Vamos a por otra pista que nos puede servir. Bueno, pues otra buena opción es sumarse. Es sumarnos a un proyecto que conozcamos. Puede que en nuestro centro educativo haya una compañera o un compañero que ya esté realizando algún curso. De repente, desde nuestra asignatura podemos incorporar algún elemento. Nuestro alumnado, que a lo mejor puede ser incluso del mismo curso, está trabajando desde, pues desde Valencia, está trabajando la Wikipedia, por ejemplo. Mira, tenemos un proyecto que puede que salga dentro de un tiempo, que es visibilizar las mujeres en Wikipedia, ¿vale? Pero lo queremos tener en castellano y en valenciano, pues de repente también se puede sumar la profe de inglés y podemos tener el mismo texto y el mismo trabajo, la misma reflexión, pero traducido a diferentes lenguas en este caso, ¿no? Pues, y así muchas opciones, ¿no? O introducimos desde mates el estudio de la situación, si estamos estudiando la calidad del agua de un río, pues ahora desde mates vamos a trabajar en estadísticas o vamos a trabajar otro tipo de cálculos o desde física. Bueno, le podemos dar una vuelta sumándonos a un proyecto que ya conozcamos, ¿vale? Y puede estar dentro de nuestro centro o puede estar fuera, puede ser otro centro educativo. Por ejemplo, está haciendo una campaña de donación de sangre con sus familias, movilizando a las familias del barrio. Pues desde nuestro centro nos sumamos a ese proyecto, replicamos dentro de nuestro centro el mismo proyecto, invitamos a nuestras familias, a nuestro entorno del barrio y multiplicamos el impacto de esa propuesta de aprendizaje-servicio, ¿vale? Os voy a poner un vídeo de cómo otra compañera, en este caso Amparo, del Instituto Vicente Andrés Estellés, en Burjasot, en Valencia, cómo se sumaron a una propuesta en el barrio de otro centro educativo, en este caso. Pues la necesidad fue que necesitaban monitores jóvenes, estudiantes jóvenes, para apoyar al profesorado en unos talleres. En el Colegio Fernando de los Ríos están trabajando un proyecto Comunidades de Aprendizaje. Es un colegio que está en un barrio de acción preferente. Nosotros estamos al ladito, no estamos dentro del barrio, el colegio sí. Un colegio, pues como os digo,
dentro de un barrio de acción preferente y entonces pues necesitaban apoyo en esos talleres, unos talleres que este año pues se han convertido en unas actividades extraescolares. Los niños pertenecen a familias en las que el nivel económico, socioeconómico es bajito y no se pueden permitir pues disfrutar de unas actividades extraescolares. Entonces, fuera del horario escolar, el mismo centro organiza estos talleres y necesitaban gente, necesitaban monitores y vinieron a pedírnoslo. Y entonces, pues ante esa necesidad respondimos. Y los talleres pues han sido variados. Hay talleres deportivos, de fútbol, de básquet, taller de teatro, taller de coro, y luego está la biblioteca tutorizada, que es intentar que los chicos, pues se pongan al día académicamente. Son pues talleres de valenciano, de castellano, de matemáticas y de inglés y de qué más, de técnicas de estudio. Creo que los he dicho todos. En el caso que yo estoy presentando, fijaos que hemos hecho sinergia con otra propuesta, con otro programa, otro proyecto metodológico, que es el de comunidades de aprendizaje, que también intenta abrirse a la realidad, ¿no? Al entorno. Y aprendizaje servicio también pues quiere abrirse a la realidad para conocerla y después transformarla. Vale. Pues el caso del alumnado de Amparo es alumnado de primero de bachillerato, si no recuerdo mal, de filosofía, ella es la profesora de filosofía. Dentro de esta materia identifican esas necesidades en el barrio, en ese barrio de acción preferente, que es colindante, muy cerquita del instituto, y se ponen en diálogo, ¿no?, con esta comunidad de aprendizaje, que las comunidades de aprendizaje, que es una propuesta educativa súper interesante, cuenta siempre, ¿no?, o tiene sentido cuando participan otros actores del entorno, y en este caso el centro educativo al que buscaron y al alumnado ejerciendo esa labor, ¿no?, de acompañamiento para lo que se formaba, ¿no?, éticamente, y cuestionando la situación de vulneración y de los derechos de estas personas que no estaban garantizadas, de esa educación de calidad a la que no tienen accesos porque la comunidad no tiene educativa los recursos necesarios. Responden con este servicio el alumnado, en este caso, del Vicent Andrés Tellés de Burjasot, ¿vale? Bueno, pues es otra opción, sumarnos, ¿no? Escoger o bien a una campaña, de repente campaña de donación de sangre, campaña de recogida de ropa, de reutilización, y nos sumamos a una campaña, nos ofrecemos también. Esta sería la siguiente pista, ofrecerse, ¿vale? Tanto sumándonos a una campaña que ya existe como ofrecernos a una entidad que ya está trabajando, que tiene una causa, una misión que nos interesa, que nos cuestiona y que nos motiva tanto a nosotras como a nuestro alumnado, ¿no? Y entonces pues buscamos esas entidades, a veces pueden ser dentro de las propias familias del centro, de nuestro alumnado, pueden ser que nuestro alumnado, si es adulto en el caso de ciclos formativos, formen parte ya de algún colectivo o algún movimiento, y nos puede parecer interesante generar esa conexión. Compañeras y compañeros del claustro que sabemos que colaboran, que son voluntarios, que sus parejas trabajan, o bueno, las conexiones y las redes sabemos que son enormes y que seguramente tenemos muchas más entidades cerca de lo que pensamos. Un antiguo alumno, ¿no?, como es el caso, lo vais a tener en la presentación para poder verlo aquí a Jano, un antiguo alumno del colegio que conoce al profesorado, que trabaja en este caso en una asociación con personas con daño cerebral adquirido, y generan una relación, un proyecto, lo diseñan juntos con el profesorado en este caso, y es un proyecto que lleva pues ya bastantes años en marcha y funcionando. Bueno, pues desde ahí es una buena opción también, ¿vale? Seguimos, a ver, ahora. Y otra pista que nos puede servir es mapear. Es decir, no tenemos ahora mismo claro por dónde queremos, pues tenemos esta ficha que os puede servir. Vamos a ver, obviamente hay muchísimas necesidades en el entorno, tanto local como global, que nos pueden motivar o que queremos poder influir e incidir en ellas para mejorar esas situaciones. No hace falta que las recojamos todas, pero las que a nosotras o al equipo de profes que nos vayamos a poner en ello nos interesen más, las podemos recoger en esta ficha, ¿vale? Y aquí, si lo veis bien, pues pone, por ejemplo, necesidad local y global, ¿vale? Os recordamos los ámbitos que hemos visto antes, os puede servir de inspiración. Dentro de estos, de la necesidad a la que queremos responder,
reconocemos a qué ámbito pertenece. Puede ser uno de estos o si de repente es otro, pues lo indicáis. ¿Y qué entidades conocemos si es que conocemos alguna? Pues ya lo podemos ir poniendo. Con este mapeo, con este primer mapa, nos podemos como ir situando. Tenemos 4 o 5 realidades, 2 o 3 que nos interesan, que conocemos alguna entidad, que pues vamos a tantear. A partir de ese tanteo lo podemos incluso tantear si es alumnado más adulto o más adolescente con más capacidad, podemos tantear con el propio alumnado o podemos hacer este mapeo con el alumnado, ¿vale? Ahí tenéis que ajustaros a la realidad de vuestro alumnado, ¿vale? En cada caso sabréis en qué medida pueden o no participar, pero intentadlo siempre, buscar siempre la forma, aunque sea poquito, aunque sean muy pequeños, ¿vale? Entonces, en función de eso, pues podemos realizar esta ficha, ¿vale? Y mapear. Esa sería como la última de nuestras pistas, bueno, pero falta una más y no menos importante, que es dejaros acompañar. A veces, bueno, sabemos muy bien, muy bien, porque nuestro trabajo principal es acompañaros, acompañar al profesorado, cómo vais, el ritmo que lleváis, las exigencias a muchos niveles, más allá de las que tenéis dentro del aula y con ese grupo de personas, tanto así documentales, ¿no? De toda la burocracia que acompaña vuestro trabajo, etc. Lanzar un proyecto de APS de primeras puede dar un poquito de vértigo, aunque sea fácil, aunque ya lo tenéis claro, si en vuestra cabeza todo fluye, pero luego arrancarlo. Pues no estáis solas, ¿no? Contáis con, en este caso podéis contar con internet, por supuesto, esta es la invitación que hacemos desde el curso. También podéis contar con el grupo promotor, por ejemplo, en Comunidad Valenciana, o los grupos promotores que hay en otros territorios, o con la red estatal de APS. Esos grupos están formados por personas voluntarias, que son profes, que trabajan en administraciones públicas, en la universidad, en diferentes espacios y que también están acompañando, están motivando las propuestas que están surgiendo para presentarlos a los premios APS, para empezar un proyecto que no sabemos muy bien dónde, para generar conexiones entre dos centros educativos, entre una entidad y un centro. Bueno, ese trabajo lo hace, por supuesto, Interred, que participa dentro de estos grupos también y de esta red estatal, lo estamos haciendo desde ahí y lo hacemos como entidad con los centros educativos con los que trabajamos, como es el caso de vuestros centros, ¿vale? Entonces, podéis contar con nosotras. Aquí tenéis una foto con mis compañeros, con Sigrid y Eugeni, que vais a conocer y que ya habéis visto también en el panel de presentación del curso y que bien conocéis la mayoría, ¿vale? Entonces, con ellas y conmigo podéis contar para hacer este proceso de acompañamiento. Tenéis los recursos, tenéis las guías, eso lo vamos a ver durante el curso, pero una vez hay que arrancar, contad con nosotras para resolver dudas, para dar algún acelerón cuando no veáis muy bien y os hayáis estancado, bueno, y para pensar juntas que también entre todas nos nutrimos mucho, ¿vale? Aquí os voy a dejar algunos vídeos que os pueden interesar de algunas experiencias. Vamos a ver, bueno, este es muy cortito, voy a poneros este, venga, que sí que para que veáis en infantil una pequeña experiencia, a ver si puedo. Vale, bueno, pues aquí habéis visto a unos peques, a unas peques, cómo se han movilizado, han salido de su centro para defender un espacio natural cerquita de su colegio, Les Moles, que estaba de alguna forma peligrando porque se podía producir allí un centro comercial, estaba pensado que se podía construir allí y bueno, pues se movilizaron para reforestarlo, para plantar allí, hicieron una bellotada, para limpiarlo, para recoger basura. Y bueno, invitaron a las familias que también participamos en ese espacio, junto a Interred, con la coordinadora de la protección de Les Moles, en este caso. Bueno, fue un proyecto que con peques súper y habían estado trabajando todo el cuidado de las plantas en el aula. Aprendizaje, servicio y transformación. Pues nada, aquí tenemos las 7 pistas que os hemos dado, ¿vale?
que nos pueden servir como para arrancarnos en este segundo paso que os proponemos en el proyecto. Transformar, copiar, soñar, sumarse, ofrecerse, mapear y dejarse acompañar. Nos vemos en el siguiente vídeo.